Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Fácilmente, el podcast de psicología y deporte. Soy Luis Pasamontes, ex ciclista profesional, me acompaña Fernando González y vamos a hablar de temas muy interesantes. Fijaos, en el entrenamiento comentaremos la competitividad en los más jóvenes. Es normal que los más pequeños quieran ir únicamente a las carreras o a las pruebas que tengan a ganar. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Nacemos competitivos? ¿Nos hacemos competitivos? Vamos a ver qué nos cuenta Fernando. En el titular hablaremos de la entrevista que concede el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, a un medio español, en el que habla también de cómo se jugó al comienzo de su temporada, de su llegada al equipo del Real Madrid, cómo se jugaba, algunos medios diciendo que podía tener un problema psicológico y la importancia que le daba él a este asunto. Así que muy interesante lo que comentaba el futbolista. Lo vamos a tratar aquí en Fácilmente. Desde el banquillo os escucharemos y en la mochila meteremos aprendizajes como en cada programa. Así que espero que estéis ya muy preparados. Poneos en la línea de salida porque comienza Fácilmente. Wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all looking for adventure. 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 Bueno, aquí estamos de nuevo en un nuevo programa de Fácilmente, este podcast que estamos enganchados ya, Fer, ¿a que sí? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, estamos enganchados, efectivamente. Aquí estamos continuamente, ¿no? Eso es. Intentando sacar lo máximo posible de cada programa, ¿no? Y sobre todo lo que siempre dices, ¿no? Que muchas gracias a la gente que aunque lo hagamos cuando podamos y demás, siempre envían algún mensaje y siempre me dicen que lo escuchan, que tal, o sea, que se agradece muchísimo. Totalmente, muy agradecidos a todo el público que está ahí al otro lado. Esto es deporte y por tanto necesitamos ese público, como siempre decimos, y lo que comentamos, que es que nosotros ya tenemos pues esa necesidad de Fer, cuando hacemos el podcast, cuando lo grabamos esta semana, ya imagino que hay, bueno, yo también escucho podcast y ya tienes esas ganas, pero es que nosotros tenemos ganas de hacerlo, ya no solo de escucharnos a nosotros mismos, sino de hacerlo. Y es que la actualidad deportiva y la actualidad vinculada a emociones, a aspectos psicológicos, sigue a tope y va a seguir así durante mucho tiempo. Así que cuanto antes asimilemos que tenemos que seguir entrenando también, como siempre digo yo, de cuello para arriba, pues antes empezaremos a disfrutar y a ver todo de una manera fácil. Y de eso va este podcast, de ver las cosas lo más fáciles posibles y sobre todo en los más pequeños, que son los que tienen que disfrutar y no encontrar situaciones complejas, sobre todo a esas edades. Mira, Fer, como siempre te traigo entrenamiento y en esta ocasión quiero que hablemos de algo que creo que afecta pues, a muchos entrenadores, a muchos padres, y es que ven en niños o niñas jóvenes mucha competitividad, ¿no? Me dicen, no, es que mi hijo es muy competitivo. La frase de, es que quiere ganar hasta las chapas, hasta cuando juega al escondite quiere ganar mi hijo. Entonces, cuando hace deporte también, o sea, no sabe ir a una carrera sin pensar en ganar, en victoria, en éxito. Entonces, la pregunta que yo te hago es la siguiente, es, oye, ¿somos competitivos cuando nacemos? ¿Ya tenemos un gen que nos hace competitivos? ¿O esa competitividad puede estar relacionada con lo que sucede a nuestro alrededor, con lo que de alguna manera nos invitan a proyectar? Hay una historia que se cruzan dos parámetros, ¿vale? Y hay que entenderlo. Nosotros tenemos el juego como la forma de aprender. O sea, me Ujú, refiero, nuestras crías aprenden por juego, los niños aprenden por juego, ¿no? Igual que si vemos a unos cachorrillos de perro, a unos cachorrillos de gato, cómo continuamente juegan. Y ujú, en ese juego está el juego de la caza, está el juego de muchas cosas. Sí, entonces los niños tienen igual esa necesidad de jugar, porque van ujú, aprendiendo, ¿no? De hecho, están los famosos juegos de rol, que son juegos en los que lo que van haciendo es como si fuesen adultos, ¿no? Y está el juego pues, del cochecito, de la cocinita, de tal, sí, los juegos, ¿no? Que ven. ujú. Vale, eso es una cosa. Y luego la competición no es un juego, me explico, la competición es ganar. Y esto es lo que quiero que entienda la gente. O sea, si el niño juega, eso es natural. Si el Ujú. niño quiere ganar, eso ya no es natural. No, la naturaleza no viene con que los niños quieran ganar, viene con que los niños quieran jugar y pasárselo bien. Vale. Ahora, en ese ganar
Los niños ganan, aprenden a ganar por lo de que siempre he dicho, cómo les premia el ambiente. ¿Vale? Igual que los cachorros. Si tú ves cachorros, hay cachorros que van ganando y cada vez que van ganando, pues quieren ganar más. Y los Ujú. otros aprenden a dejarse ganar. ¿Vale? Vale. En los niños pasa lo mismo. O sea, ¿los niños les gusta jugar? Sí. ¿En el juego está el deporte? Sí. ¿Los niños entienden lo que es ganar y lo que es perder? No. Vale. Entienden lo que es jugar. ¿Quién le da al niño lo que es la naturaleza de ganar y perder? El entorno. Ujú. Y entonces el entorno, cuando premia el ganar, el niño entiende que tiene que competir para ganar. Y cuanto más se le premia, más quiere ganar. Ujú. Entonces, vuelvo a lo mismo. Y no tienen por qué ser los padres, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo que sean los padres, estoy diciendo el entorno. ¿Vale? Entonces, es importante que se entienda que cuando mi hijo es muy competitivo es porque a mi hijo se le ha prestado atención. O sea, Carol Dweck desarrolló la teoría de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es la mentalidad que está enfocada en la tarea y la mentalidad fija es la mentalidad que está enfocada en el resultado. Ujú. ¿Sí? Vale. Vale. Lo que Carol Dweck demostró es que los niños prestaban atención a una de las dos por donde se les prestaba atención durante el desarrollo de la tarea. Cuidado. O sea, a los niños se les ponía una tarea, a la mitad de los niños se les premiaba durante el proceso y la mitad de los niños se les premiaba en el resultado. ¿Sí? Y luego les dio una tarea que ningún niño podía terminar. Y cuando los niños no podían terminarla y abandonaban, les preguntaba que qué tarea querían hacer. Los niños que se les había premiado durante el proceso decían que querían ver a otra persona hacerlo, porque querían ver el proceso. Los niños que se les había premiado en el resultado dijeron que querían una tarea más fácil para terminarla, para que les premiasen en el resultado. Entonces, el ambiente es el que constantemente hace que las personas nos movamos de una manera o de otra. Vuelvo a lo mismo, yo no estoy culpando a los padres, pero la responsabilidad de que un niño sea competitivo es de cómo el ambiente le premia. Oye, sobre todo, Fer, porque el niño puede dejar de disfrutar en el momento que no empiece a ver éxitos, ¿no? A veces en categorías inferiores, pues bueno, cuando un chaval está ahí pues súper comprometido o entrena en exceso, puede conseguir resultados, entonces todo va bien, pero lo que siempre decimos, en deporte, como en un montón de situaciones en la vida, vamos a tener más momentos en los que no vamos a ser los primeros, pero muchísimos más en los que no vamos a ser el goleador, en los que vamos bueno, pues a perder en el resultado, que en los que vamos a salir victoriosos. Entonces, el niño, si únicamente busca esa competitividad para obtener ese éxito, no una competitividad como la que hablamos a veces también en deporte adulto, en deporte amateur, contra uno mismo, ¿no? Intentar ser mejor. Mamá, yo quiero ser mejor. Yo hoy le he dicho al entrenador que a ver si me ayuda a mejorar sobre la bici en las curvas porque no me siento bien, o a tirar tiros a puerta porque quiero mejorar eso. Eso es una cosa, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es intentar ser mejor que el resto de equipos o que el resto de deportistas. Eso puede llevar a una frustración, un tema que también hemos tocado aquí, una frustración máxima que te lleve, en muchas ocasiones a querer abandonar, a decir, oye, yo es que era muy bueno, o sea, yo estaba súper feliz porque soy competitivo, quiero competir para ganar, ganaba, pero ahora a medida que voy pasando de categoría y ascendiendo todo se va complicando, todo es más difícil y dejo de ganar. Por tanto, abandono el deporte porque yo solo entiendo el deporte compitiendo para ganar. Sí, y eso que planteas está directamente alineado con una cosa que quiero que entienda la gente y es que cuando el niño empieza a ganar, el niño o la niña empieza a ganar siendo pequeño, perdón por lo que voy a decir, en esas edades es fácil ganar, sí, pero a medida que se va creciendo en el deporte, cada vez es más difícil que el niño gane. ¿Por qué? Porque cada vez se profesionaliza más el deporte. Y entonces, si no enseñamos al niño que el deporte no es ganar, el niño antes de esto después va a empezar con las frustraciones, con la ansiedad y con las historias. Hace poco escuchaba a Federer que estaba dando una conferencia en una universidad y ponía unos números que yo creo que la gente tiene que estudiarlos. Dijo que el 54% de los golpes que ha jugado en su carrera los ha ganado. Oh, es una locura, El ¿eh? 54 quiere decir que el 46 los ha perdido. O sea, su carrera deportiva está en un 8%. Esa es la diferencia entre un número uno del mundo. Cuidado, sí. Entonces, una de dos, o gestionas las derrotas o el no ganar, o tienes un problema como deportista.
Y entonces enfocar a los niños en lo que es la victoria y lo que es ser competitivo sin enseñarles que la competición es hacia uno, no hacia los demás, y aprender a respetar al rival y a aceptar que alguien te gane y enseñarles a felicitar a los que te ganan, si no hacemos eso, tenemos un problema con el deporte. Y es que somos uno de los países del mundo con mayor abandono infanto-juvenil en el deporte, el 70%. Números del Consejo Superior de Deportes. A partir de los 16 años, tenemos un problema. Es una cifra que asusta y mucho. Sobre todo, Fer, yo creo que no sé lo que piensas tú, ¿no? Para esos entrenadores o padres que nos están escuchando y tienen esa situación con su hijo o con uno de los chavales o niñas a los que entrenan. Yo sobre todo creo que hay que mostrarles cuando son los primeros en una competición, cuando cruzan la línea meta primeros o cuando son los mejores jugadores de un torneo o cuando destacan dentro de esa disciplina decirles que aún no siguen siendo los mejores. O sea, que entiendan que no siguen, que no son los mejores por ganar a otros. Que, que, que mejorar no tiene que ver con ganar a otros. Que puede que estés compitiendo contra deportistas que están a un nivel muy bajo y tú crees que eres el mejor, pero no sigues consiguiendo mejorar en muchos aspectos, ¿no? Así que yo pienso que cuando alguien gana, por supuesto que hay que felicitarlo, por supuesto que hay que celebrar ese éxito, pero también hay que decirle, oye, no olvides que hoy sigues siendo importante, pero cuando no consigues resultados también sigues siendo importante, porque te esfuerzas. O sea, ni hoy, ¿cómo es, no? Ni hoy eres el mejor, ni cuando pierdes eres el peor. O sea, sobre todo ese mensaje para mí es muy necesario porque de otra manera estamos diciendo, oye, tú sí consigues ser mejor que el resto, o sea, ya está todo hecho y ese es el mayor error, porque también hemos hablado aquí en muchas ocasiones de cuando consigues eso que persigues y te quedas vacío, porque lo único que te importaba era ser mejor que un grupo de deportistas, ¿no? La importancia que tiene sobre todo dentro de esa competitividad, gestionarla diciendo, oye, puedes siempre seguir siendo un poco mejor de lo que eres, o sea, siempre. El que gana el Tour cada año puede ser mejor en el Tour de Francia, o el que gana la liga con su equipo cada año puede seguir siendo mejor porque pienso Incluso no que es un ganándolo. error, incluso no Incluso no. ganándolo. O sea, eso es muy importante, Fer. O sea, sobre todo decir, oye, seguramente a lo mejor un día que no llegas el primero, has hecho la mejor carrera de tu vida. Y hay muchas veces que consigues llegar el primero y bueno, tampoco te has tenido que esforzar mucho o ha habido un montón de circunstancias que han estado a tu favor, ¿no? Entonces, creo que eso es muy necesario de explicar porque si no, también puede llegar el momento de estancarte, de perder esas ganas de seguir haciendo deporte, como diciendo, "Va, yo es que ya he conseguido lo que quería, yo creo que ya estoy harto de saborear el éxito, ¿no? Entonces, para mí eso es importante, ¿no? Y, o sea, yo, fíjate que con muchos chavales que conozco del deporte, no es que sea duro, pero sí que me gusta que, bueno, que no suban, que no empiecen a mirar desde arriba a los demás, sino decirle, oye, ¿qué tal? Bien, ¿no? Has ganado, pero tranquilo, tranquilo, que tienes mucho que hacer todavía, ¿eh? O sea, yo creo que eso es muy necesario, igual que muchos entrenadores cuando dicen, oye, hoy hemos ganado, pero hemos jugado fatal. Hemos sido mucho peores que los otros compañeros del equipo rival, ¿no? Creo que esos mensajes son muy interesantes para que los chavales y las niñas sigan disfrutando, sigan buscando ser mejores, pero sobre todo por una satisfacción personal, no para satisfacer a nadie, para estar ellos muy contentos con ellos mismos, ¿no? Así Ay, que, dime, Lo que Fer. no, que digo que lo que dices es correcto. De hecho, dos puntuaciones. Lo que tú dices en psicología se llama falacia de falsa valía. Cuando yo creo que valgo por los títulos que tengo, más Ujú. porque quién soy, eso se llama una falacia de falsa valía. ¿De Vale, acuerdo? O sea, tiene hasta nombre a nivel psicológico, ¿de acuerdo? El segundo parámetro a lo que tú planteas, yo le sumaría una cosa más, ¿de acuerdo? A lo que tú haces, lo que tú planteas, es totalmente correcto, yo estoy de acuerdo totalmente en ello, pero encima le haría una cosa más que yo veo muchas veces, y es, si mañana eres un número uno, lo que te va a diferenciar es la empatía que tengas por los demás. Y la empatía se entrena y no entrenamos la empatía con los niños. Entonces es muy importante que cuando los niños ganen, cuando lleguen a la meta, le tendrías que preguntar, si tú hoy no ganases, si tú hoy llegases el segundo, el tercero, el cuarto, ¿qué te gustaría que hiciese el primero? Y una vez que le preguntas eso, que el niño lo entienda para que el niño comprenda cómo se sienten los demás y sea empático con los demás. Porque luego vemos grandes cracks a nivel deportivo que como personas, pues digamos que no están a la altura, igual que otros sí,
hay algunos que no. Y la forma de trabajar eso es desde la infancia, enseñando a los niños la importancia de la empatía con los demás. Creo que es algo importante y que en el deporte últimamente se está olvidando. Totalmente, muy, muy de acuerdo contigo. Y luego también algo que a veces aquí hablamos, Fer, y es que o sea, un niño que esté todo el día viendo vídeos del deporte que practica, o sea, constantemente, o sea, que su única forma de vida sea lo que hace a nivel deportivo, o sea, tenemos que pensar que algo está pasando ahí, o sea, no es normal. O sea, por mucho que te guste un deporte, tienes que hacer otras cosas, tienes momentos para hacer otras cosas. O sea, yo era un apasionado del ciclismo, me compraba revistas, veía las carreras cuando había en la tele, pero a mí siempre me invitaban desde casa a hacer otras cosas, a ir a otros lugares, a relacionarme con personas que no tuvieran nada que ver con mi deporte, o sea, a entender que eso es algo más, pero que no es todo, porque en el momento que sea tu única muleta para apoyarte, pues puede ser que algún día esa muleta se rompa y entonces te quedes cojo de verdad. Así que yo siempre invito a eso, a que no pienses que cuando tú veas a tu hijo o a tu deportista constantemente empapándose de lo que hace, mira tal, sabiendo los resultados de todo tal, a veces nos lo tomamos con gracia, es que mira cómo le gusta, es que no puedes conectar, ¿no? O sea, no es algo, no es algo gracioso, es algo para decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Mm, ¿Por qué no sales con tus amigos? ¿Por qué no vas al cine? ¿Por qué? No, porque quiero estar en casa viendo ciclismo, viendo fútbol. Eso no es normal en un niño, tampoco en un adulto, pero creo que cuanto antes empiecen a entender lo interesante que es hacer otras cosas, pues incluso cuando vayan creciendo y se vayan convirtiendo en adultos, eso les puede beneficiar. Y lo hemos hablado aquí muchas veces que en el deporte profesional, todo lo que sea tener otras situaciones en las que pensar, cuando estás lesionado, cuando a lo mejor ese contrato que esperas no llega, te ayuda mucho a nivel psicológico. Así que hay que empezar a entrenarlo desde muy pequeños. Lo que siempre decimos aquí, que a veces se cabren con nosotros los niños porque este fin de no juegas, porque este fin de nos vamos a ir a ver a tu hermano que está estudiando en no sé qué ciudad, o vamos a ver a tus abuelos, y no va a pasar nada, ¿no? Pues que tengo puntos en el campeonato regional que tengo que ir a coger puntos. No, pues no vamos a ir a coger puntos este fin de semana, porque tenemos que hacer otra cosa. Y se enfadará y llorará y dirá que mi padre es malo porque no me deja hacer deporte, pero creo que a veces esas situaciones son interesantes de llevar adelante para que las cosas vayan por el buen camino y sobre todo para que los chavales sepan que hay mucho más además del deporte. mm. Oye, mira, tengo aquí en el titular, te quiero comentar algo además súper, súper actual y es pues la primera entrevista que da Kylian Mbappé, quien no conoce a ese hombre aunque no te guste el fútbol, pero la primera entrevista que da en España, a un medio español, bueno, pues la verdad que tiene, para mí tiene titulares súper interesantes. Algo que destaco y que también resaltamos aquí es lo bien que habla español este jugador francés. Creo que es muy interesante para los jóvenes deportistas que piensan que únicamente hay que hacer deporte pues, lo mejor posible para ganar millones y la vida estará resuelta. Pero mira, este tipo es uno de los jugadores mejor pagados del mundo y se molestó en estudiar español porque sabía que podía venir a un equipo y se molestó en seguir aprendiendo. Así que creo que es un mensaje muy interesante y ya nos habla un poco del personaje del que vamos a hablar. Fer habló de algo súper interesante que fue pues aspecto mental, ¿no? Cuando él llega al Real Madrid no es el jugador que era, no es el jugador que el Madrid fichó, viéndolo, ¿no? No es, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué? A mí me resultaba curioso porque yo decía, o sea, este trabajador no tiene ni opción de adaptación a su nuevo empleo, o sea, es que no te la permiten, o sea, es que cualquiera de nosotros que llega a una empresa nos dicen dónde está el café, dónde está el baño, no te preocupes, estos días vas a estar un poco despistado, no, pero estos tipos, como ganan mucho dinero, no tienen derecho a adaptación. O sea, el primer día que llegan a entrenar, tienen que entenderse con todos los compañeros, tienen que saber a dónde hay que dar el balón a este jugador. O sea, es increíble, me parece muy injusto, ¿eh? Porque siempre hablamos de las injusticias que se cometen con los deportistas solamente por tener contratos millonarios. Entonces él dice que ocurrió algo y es que la prensa y mucha gente empezó a hablar, a especular y a decir que tenía un problema mental, que le estaba pasando algo a nivel psicológico. Entonces él reconoce ahora abiertamente
no tenía un problema psicológico, pero que hay que tener mucho cuidado con estas declaraciones y que hay que ser muy prudente cuando se habla de problemas psicológicos, porque hay que denominarlos así cuando son y hay que denominarlos de otra manera cuando no los está sufriendo. Él dijo que él no estaba teniendo un problema psicológico, que tenía un problema de deportistas. Pues yo creo que un poco en lo que estamos diciendo, que todavía no se entendía bien con los jugadores ni con la forma de jugar del equipo y estaba adaptándose, pero él estaba bien, él decía, yo confío en mí, yo soy un buen jugador y creo que esto terminará saliendo. Pero la gente enseguida empezó a decir que no, que tenía un problema de cabeza, que no era normal que este tipo no jugara así. Y Fer, no sé qué opinas tú, pero defendió mucho la importancia que tiene públicamente hablar de que alguien tiene un problema psicológico cuando a lo mejor no lo está teniendo y al revés. Decir que no le pasa nada cuando a lo mejor está sufriendo el problema psicológico. Qué importante es identificar eso y sobre todo que la gente tenga claro y no especule para no crear daño, ¿no? La psicología tiene, yo siempre digo, tiene un mal que es su nombre, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante muchos años la palabra psicología estaba directamente conectada a estar mal, ¿no? Y aunque poco a poco eso se va limpiando, eso sigue. Ujú, Y pues casos como este, pues lo vemos como una persona que no llega a rendir, pues hay que buscar una justificación, ¿no? Y entonces en ese por qué que buscamos, y que bueno, pues si no está lesionado, pues si no corre, sigue corriendo, sigue tal, sigue cual, pues ya está, es la cabeza. Entonces tiene un problema de cabeza y no nos damos cuenta de lo que tú acabas de decir, ¿no? Que no son máquinas, son humanos, ¿no? Y que, como yo he dicho muchas veces, el talento no existe. ujú, No existe el talento. Existe una persona que tiene talento en un ambiente y para estar en un ambiente tienes que adaptarte al ambiente. Entonces, yo entiendo que hay dos cosas importantísimas que las personas tienen que entender. Por un lado, tener un talento como el que él tiene en un determinado ambiente, o sea, se le está pidiendo un 11 de talento, supone tener una presión impresionante. Y luego ujú, el Madrid, ¿no? Entonces yo creo que todo esto necesita un tiempo de adaptación que no se lo estamos dando. Le estamos exigiendo que el segundo día llegue y él directamente pues empieza a funcionar como si tal. Entonces, es un problema. El segundo problema que yo veo es lo que tú dices, ¿no? Que sin saber, porque esto es la segunda, ¿no? Que esto es muy de España, ¿no? Sin saber, pues saquemos titulares diciendo que no pasa nada, que es un tema psicológico, que la persona tiene un problema psicológico y que cuando, no, cuando realmente estamos haciendo un flaco favor a los que sí lo tienen y le podemos estar haciendo un flaco favor a él, ¿no? Que lo estamos etiquetando, ¿no? Entonces, creo que es importante que se tenga cuidado con todas estas cosas. Porque luego pasa lo que pasa, que la gente no quiere hablar de que tiene algo, ¿sí? total. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que hay que saber respetar a las personas y que todo el tema psicológico, mental, es algo que es hoy en día es muy importante en el deporte. Ujú, Porque la presión que tienen los deportistas se ha multiplicado por 10 de la presión que tenían hace unos cuantos años. Y para aguantar la presión hay que tener una mentalidad muy fuerte. Entonces, creo que hay que tener cuidado con todas las afirmaciones que se hacen, sobre todo sin tener la información necesaria sobre que una persona está mal a nivel psicológico. Bueno, cuando una persona está mal a nivel psicológico, ya tiene un problema. Encima, no le generemos nosotros problemas a las personas que no están mal a nivel psicológico, ¿de acuerdo? ujú. Porque los problemas a nivel psicológico hay que saber tratarlos. Y esta es la segunda que tú dices. O sea, hay que tener luego la valentía de levantar la mano y decir, tengo esto y necesito ayuda, ¿no? Que encima en ese mundo, pues muchas veces por mucha gente no está bien visto o se considera una debilidad o se considera que, como tú bien dices, como ganan tanto dinero, pues no pueden tener ni problemas psicológicos, ¿no? Entonces, yo personalmente no lo había escuchado las declaraciones de Mbappé, pero creo que es muy valiente también por plantear esto, que se tenga cuidado y que se tenga un poquito de respeto hacia todo esto, que creo que al final figuras como la de él ayudan siempre mucho si hacen estos comentarios y hablan de esta forma, ¿no? Sobre la psicología y la salud mental. Totalmente. Mira, a propósito, he recogido unas declaraciones de él que dice, la gente se piensa que porque somos famosos y estamos en el campo, somos superhéroes, pero no es verdad. Somos humanos y tenemos nuestras penas y nuestras cosas. Creo que ahora la gente no tiene ningún miedo de hablar de estos temas y eso es muy bueno. Pero él sobre todo lo que reivindica es eso, oye,
soy una persona normal y corriente. Y es que yo, perdonadme, y a lo mejor ya sabes que fácilmente ahora y muchos oyentes nos lo dicen bueno, que es un podcast en el que expresamos lo que pensamos y a veces puede sonar bien, puede sonar mal, siempre bajo nuestro punto de vista, pero si alguien se siente molesto, lo siento, pero creo que hay una incultura a nivel general en el público, sobre todo en fútbol, que, que genera todo este tipo de problemas. El pensar que un jugador por ganar mucho no puede tener una depresión, no puede tener un problema, que un jugador por ganar mucho tiene que venir adaptado ya a un equipo. O sea, un montón de situaciones que, como siempre decimos, ponte tú en su lugar. O sea, ponte tú, pero ya no como futbolista, en tu trabajo. Mecánico, médico, lo que seas, me da igual la profesión que estés ejerciendo. Tú que estás criticando, tú que estás poniendo barbaridades en las redes, tú que estás escribiendo en periódicos situaciones que llegan a estos deportistas, a estos chavales súper jóvenes, la gran mayoría de ellos, tú ponte simplemente con tu trabajo en una situación similar. Cambia de país, cambia de cultura, cambia de compañeros de trabajo, pero no que cambies de dos compañeros, no, que cambias de empresa totalmente, o sea, que todo es diferente. No, pero es que jugar al fútbol es igual en cualquier lado. No, es mentira, es mentira. Tú al final para jugar bien al fútbol necesitas estar muy compenetrado con tus compañeros y necesitas estar muy en consonancia con todo lo que sucede. Entonces, este chaval lo único que le estaba pasando, lo único que le estaba pasando, y es lo que quiero aclarar, es que tenía un problema de deportistas, de juego, de que todavía no estaba yo ahí funcionando como tenía que funcionar. Entonces ya es muy fácil tirarnos a, no, es que está mal, es que psicológicamente, no sé, es que a veces lo que tú dices, Fer, parece que nos gusta que la gente tenga un problema, que nos da morbo especular con que un deportista puede estar pasando un momento complicado. Yo creo que es bastante injusto y este tipo de declaraciones, como dices, en figuras tan top como Kylian Mbappé, creo que deberían de empezar a cambiar cosas, pero yo no sé, Fer, ¿por qué la gente, esto, fíjate, te hago una pregunta desde tu punto de vista psicológico que tiene que ver con lo social. ¿Por qué la gente no es capaz de empatizar con un deportista millonario que él no ha elegido lo que gana? Al contrario, esa gente que lo critica es la que le da ese valor y la que lo pone ahí arriba. O sea, es que los que critican su sueldo son los que se lo dan. O sea, el chaval no ha hecho nada. El chaval ficha por un equipo y le dicen que le van a pagar esto, pues va para allá. Pero ¿por qué le cuesta tanto a esa gente empatizar? ¿Por qué? Hay envidia, o sea, no sé, ¿qué puede a nivel psicológico tener una persona en la cabeza para desprestigiar de esta manera a un deportista cuando los resultados no le llegan? Una de los estudios que hay sobre ese tipo de situaciones es la despersonalización. Me explico. Esto se ve mucho en los coches, se ve mucho en la circulación, que cuando la gente se mete en el coche cambia porque parece que el coche le protege de cualquier cosa. Eso se ve mucho en el deporte, sobre todo en el fútbol. Si vas a las gradas, ves verdaderas, bueno, ves de todo, ¿de acuerdo? Y ahora se está viendo en las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque al final es muy fácil desde mi casa coger un teclado, poner cuatro barbaridades y dejarlas ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema de que yo acepto y veo bien toda la libertad de expresión y todo, pero la libertad de expresión debe tener para mí un límite, ¿de acuerdo? Y es que tú puedes libremente expresar lo que quieras, mientras que tu libertad de expresión no esté afectando a una tercera persona. Y muchas libertades de expresión que entendemos afectan a terceras personas. Y tú coges las redes sociales y te pones a coger cualquier publicación, empiezas a leer los comentarios y hay verdaderas aberraciones de gente que dices, es que hay una, como tú dices, una verdadera incultura de gente que está escribiendo cosas que dices, es que no hay ni por dónde agarrar lo que está escribiendo las personas, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que vivimos una época en la cual tenemos mucho poder, estamos muy conectados, pero no sabemos gestionar todo esto. Entonces todo esto todavía pues multiplica por más. Antiguamente, hace 40, 50 años, había dos periódicos, tres radios y era muy difícil que tu voz o la mía saliese en algún sitio, ¿no? Pero hoy vivimos por suerte, ¿no? Tenemos una época con una conectividad brutal y cualquier persona solo necesita tener un teclado delante para que se oiga su voz en todo el mundo. Ujú, Y eso es buenísimo, pero eso genera que escuchemos muchas veces pues lo que nos está contando este chico, ¿no? Que al final, pues, incluso lo han etiquetado de esto sin que haya ninguna, eh,
ninguna situación real, pero que también a esas personas que le han etiquetado se van mañana de rositas y si le has generado un trauma verdadero al chico, pues no pasa nada, ¿no? Y creo que eso tendríamos que pensarlo y medirlo, ¿sabes? Creo que sí. Yo creo que sí, Fer, y creo que debería estar mucho más controlado, ¿no? Al final ahora mismo hay un montón bueno, de avances tecnológicos que son capaces de medir todo dentro de estadios. Hablamos de fútbol y podéis pensar, "Ah, es que ¿por qué hablan de fútbol?". Bueno, hablamos de fútbol porque ahí están las estadísticas, ahí, o sea, no tenemos nada en contra, nos gusta el fútbol, nos gustan los futbolistas, nos gusta el deportista, cómo se esfuerza en un campo. O sea, yo sinceramente también os lo digo aquí, creo que alguna vez ya lo he comentado, no soy de ningún equipo, a mí me gusta ver el partido, el jugador, ver cómo rinde uno, cómo se comporta, me gusta más ver eso, o sea, yo tengo la capacidad de cuando, algunos dirán, "Pero este está chalado, o sea, qué burradas dice". Yo tengo la capacidad de cuando veo fútbol no ver colores, o sea, y algunos pensaréis que estoy zumbado, bueno, pues a lo mejor lo estoy, pero me ocurre con el ciclismo. Yo cuando veo una carrera de ciclismo, escucho el nombre del ciclista y no veo colores. O sea, veo cómo ataca, cómo se está esforzando. Me da igual el maillot que lleve. O sea, para mí tiene un valor máximo y en ciclismo se ve, ¿no? Como todo el mundo aplaude desde el primero al último una rampa. Entonces, hablo de fútbol porque yo soy capaz de actuar así, pero desgraciadamente a veces veo noticias que es que no tienen que ver nada con deporte, o sea, nada. Es que me fastidia por los futbolistas, porque también son chavales que practican deporte, que llegan a donde han luchado durante muchos años para estar ahí, y cuando llegan ahí empiezan a ver situaciones que son muy injustas y dicen, ¿qué culpa tengo yo de haber llegado a donde deseaba llegar? O sea, ¿por qué se me castiga de esta manera? ¿Por qué cuando hago las cosas normal, pues sí, pero cuando fallo como una persona normal y corriente que va a fallar, continuamente vamos a fallar todos? O sea, tengo este tipo de críticas o situaciones, como hemos visto a veces, que van más allá, incluso amenazas a hijos, amenazas a familiares. O sea, es que es una locura. Yo creo que eso desde pues, instituciones, desde estamentos que tienen que ver en la parte futbolística, debería de ser, yo creo que el esfuerzo de alguna temporada. Es decir, este año nuestro esfuerzo va a ir dedicado en mejorar todas estas situaciones. ¿Que es complicado? Pues sí, seguro, pero creo que es muy necesario. Y lo que siempre decimos, Fer, esto se empieza a trabajar. O sea, desde arriba ya, pues es complicado, ¿vale? Pero si empezamos a construir desde abajo, si empezamos a educar al niño que dentro de unos años se convertirá en adulto, si no nos ve gritar, si no nos ve insultar, si no nos ve en casa cuando estamos viendo un partido de fútbol, decir, pero este Mbappé, pero ¿cómo han fichado a este Chepo que no juega nada con lo que gana? O sea, es que el niño está escuchando todo eso. O sea, no le puedes pedir a ese chaval cuando tenga 18 años que vaya a un campo de fútbol a aplaudir y a comportarse. Es que lleva toda la vida viendo eso. Y yo, o sea, te lo digo sinceramente, no sé si te ocurrirá, hay mucha gente que está al otro lado, a lo mejor se siente reflejada, me da igual, os lo digo para que también penséis, cuando voy a casas de familiares, cuando voy a casa de gente, ocurre eso delante de los niños. Entonces, creo que es muy sencillo y es construir ahí y disfrutar de un deporte y no pensar que eso es, no sé, como yo siempre digo, mañana todos tenemos que volver a nuestro trabajo, a nuestra vida. O sea, claro que sufriremos si nuestro equipo no gana, pero ya está. O sea, pero yo creo que hay mucho trabajo ahí, Fer. No creo que pudieras tú solo, ¿eh? Tendrías que juntarte con unos cuantos colegas para empezar a trabajar ahí. Oye, Fer, bueno, pues enhorabuena, a Kylian Mbappé. Os recomiendo que busquéis la entrevista, que la leáis y que descifréis todo lo que ha dicho porque son cosas muy, muy interesantes. Mira, Fer, tenemos por aquí, vamos al banquillo, que ya estamos, nos hemos comido casi todo el programa. Vamos al banquillo a hablar de algunas situaciones que nos comentan por aquí. Nos dice un seguidor, fíjate, a propósito de lo que estábamos hablando, nos dice que no sabe cómo actuar porque cuando quiere llevar a uno de sus familiares, a un niño familiar, no sé si será pues, su sobrino o quien sea, al fútbol con su hijo, sus padres le dicen que no lo dejan ir al fútbol. Joder, justo lo que estábamos hablando, que sus padres no lo dejan ir al fútbol. Entonces él no sabe cómo explicarle a su hijo por qué su primo o su sobrino, no nos dice exactamente qué parentesco tiene, no va. O sea, papá, ¿por qué no le dejan venir? ¿Qué hace? ¿Cómo explica eso? Tú fíjate, cada vez nos lo pone más difícil, ¿eh? Sí, cada vez nos lo ponen más difícil. A ver, realmente no hay. La forma de explicar esas cosas es normalizarlas. O sea, explicarle que
que los padres de ese niño tienen unas normas y que dentro de esas normas están no ir, igual que otra, y normalizarlo. Y normalizarlo. ¿Cuál es el problema que puedes tener? Pues que el niño te diga que no lo entiende. ¿Por qué? Porque para él es normal, ¿no? Claro. Entonces, lo que hay que entender es decirle al niño, sí, para ti es normal porque para nosotros es normal, pero en ese ambiente no es normal, y entonces, como lo ven así, y que el niño entienda que cada cosa es de una forma o de otra dependiendo de donde te muevas, ¿no? El niño también es bueno que entienda que no todo es igual que él lo está viviendo, ¿no? Que en diferentes ambientes hay diferentes situaciones y que en cada sitio se ve de una forma y que por eso no pasa nada, ¿de Claro, acuerdo? porque el niño Por te eso puede es, decir, ¿qué pasa, papá? Porque a él le educan de una manera y tú me educas de otra. Claro, los niños efectivamente. tienen un Claro, montón claro. de, Sí, sí, tienen un sí, sí, montón de sí. preguntas. Te lo puedo decir Sí. perfectamente, ¿no? Claro, te puede preguntar muchas cosas sobre cualquier parámetro, o sea, cualquier parámetro. O sea, en el momento en que él compara, y él está comparando directamente con todos sus iguales, sus primos, sus hermanos, muchas cosas, ¿no? Entonces, constantemente él te va a preguntar el por qué, porque los niños no tienen el por qué es la lógica, y los niños no tienen lógica, la lógica se va creando con los años. Por eso los niños siempre preguntan por qué esto, por qué lo otro, por qué no sé qué, porque buscan la lógica, ¿no? Entonces, Ujú. cuando ellos no encuentran la lógica, nosotros sí, nosotros la ponemos, nosotros ya ponemos nuestro porqué. Los niños no, los niños cogen y te preguntan el por qué, quieren que tú les des esa lógica, ¿no? Vale. Entonces, hay muchas veces que no hay que mentir al niño, hay que simplemente hacerle que la lógica sea la correcta. Y es, nosotros tenemos unas normas, ellos tienen otras, en sus normas esto está así, y tienes que entender que cada ambiente, cada situación, cada familia tendrá sus normas y viven con ellas. Y Oye, uno tiene Fer, que aprender. y ahora me meto yo en el banquillo, ¿eh? Pido disculpas a los oyentes. Dejadme que me meta en el banquillo para hacerle esta pregunta a Fer, que a lo mejor muchos os la estáis haciendo. Oye, voy con mi hijo a un estadio donde tengo pues unas personas a mi alrededor que se están comportando fatal. Insultos, vejaciones, faltas de respeto, palabrotas. ¿Cómo actúo en ese momento? ¿Permanezco allí con el niño y le explico que todo lo que está viendo a su alrededor no es correcto? O sea, le digo, los únicos correctos aquí ahora mismo somos tú y yo, o me tengo que ir. O sea, ¿qué hacemos ahí, Fer? Es muy complicada, esa situación es muy complicada. ¿Por qué es complicada? Porque el niño, si ve que los demás lo hacen y ve que no hay consecuencias, ve que eso es lo normal en ese ambiente. O sea, el niño aprende por lo que hace la gente en ese ambiente, ¿de acuerdo? Si tú eres su padre o su madre y eres una persona que el niño respeta muchísimo y eres capaz a que él copie tu patrón y no el de los demás, lo copiará, ¿de acuerdo? Y copiará tu patrón, y si tú te sientas, se sentará contigo, y si tú, sí, hará lo mismo que haces tú. Pero eso no quita de que él vea que alrededor todos los demás no están haciendo lo mismo que hacéis vosotros. Y te puede preguntar o no te puede preguntar, pero en la cabeza del niño está por qué nosotros estamos haciendo lo mismo que los demás. Ujú. Entonces es también importante volver a explicarle esa situación al niño si no te vas, y decirle, mira, nosotros somos así, tenemos una educación, tenemos tal, tenemos esto y lo otro, y lo vamos a hacer de esta manera. Y no pasa nada, siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, el niño te copie los patrones. Si el niño no copia los patrones, es bueno coger al niño y llevártelo, porque significa que el niño está viendo los patrones de los demás. Vale. Te cuento por dónde va la historia, por dónde te estoy explicando esto. Bandura, que es un psicólogo social muy famoso, tiene un experimento que se llama el experimento del payaso bobo, ¿vale? Entonces puso a los niños en un aula y puso una película. Y en la película todo el mundo le pegaba al payaso bobo, ¿de acuerdo? Todo el mundo pasaba por delante del payaso y le pegaba. Eso era la película, ¿de acuerdo? Cuando los niños salen de clase, en mitad del pasillo está el payaso bobo sentado. Todos los niños le pegaban, Ujú. ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los niños aprenden por lo que ven hacer a los O demás. sea, si en esa película se le diera un beso o un abrazo al payaso bobo, cuando salieran Ta- del aula y lo vieran, habría beso y abrazo. A Efectivamente, nadie se le ocurriría pegarle. claro. Buenísimo, buenísimo, Fer. Oye, una pregunta más desde el banquillo te hago. Eh, o sea, ¿tiene algún nombre desde el punto de vista de la psicología? O sea, o es posible, esto, yo creo que a lo mejor la pregunta ¿es posible que haya personas o sea, que únicamente se comporten de una manera cuando van a un estadio de fútbol, pero que Bueno, después en su vida, o sea, tú dices, no puede ser que este hombre, o sea, no puede ser que tenga esta transformación? O sea, ¿es posible eso? O si tú ves una persona que es agresiva, que falta el respeto, que insulta en un campo de fútbol, o sea, tarde o temprano eso en su vida normal tiene que aparecer por algún lado.
A ver, cuando tú llegas a un ambiente y el ambiente, eh, a ver cómo podemos darle muchos nombres a nivel psicológico, ¿vale? Pero más que la etiqueta, porque podríamos darle varias etiquetas, lo que quiero que entiendan la gente es el problema que le pasa a las personas que están en una grada y que están en muchos sitios, ¿vale? Cuando tú tomas alcohol más de la cuenta, lo que hace el alcohol es inhibirte Ujú. la conducta, ¿vale? Y te vuelves, digamos, más libre y entonces haces cosas que no haces porque tu conducta está inhibida, está controlada a nivel social, ¿de acuerdo? Sí, bueno, pues eso mismo, ese alcohol que te tomas, es el mismo que cuando te metes en una manada, cuando te metes en un grupo de personas y te despersonalizas. Ya no eres tú, sí, ya es el grupo. Y entonces, como ya no, digamos, no eres responsable de lo que haces, puedes ser libre. Y entonces, pues, aparece pues, algo interno que tienes que dejas de tener inhibido y dejas salir ahí, pues, digamos, todo lo animal que somos sin socializar. ¿De acuerdo? Entonces, yo muchas veces digo que muchas veces en expresiones públicas como es el deporte o como son muchas otras cosas, lo que vemos es el animal interno que tenemos sin la socialización, ¿no? Sin las etiquetas culturales y sociales, ¿no? Vale, vale. Me queda muy claro. Yo la verdad que me cuesta mucho. O sea, ahora mismo cuando estábamos hablando de esto, estaba pensando en, no sé, en una niña súper joven árbitro o en un chaval joven que le gusta ser árbitro y va un fin de semana a arbitrar. O sea, es que, siento ternura ya por esa figura. O sea, es que siento ternura por los árbitros. O sea, no sé, es que no entiendo, bueno, o sea, no entiendo cómo aguanta. O sea, fijaos, a mí me gustaría un día poder estar con árbitros y árbitros que están formándose, ¿no? Y decirles, ¿cómo os apasiona esto? Porque sabéis, o sea, sabéis que os van a dar. Es que tú ya estás, o sea, ya estás formándote para una profesión que sabes que te va a, o sea, amas lo que haces. Yo creo que el árbitro es una profesión tan respetada porque son personas que aman tanto lo que hacen que son capaces de inhibirse de todas estas situaciones que a todos nos molestan, incluso a ellos, pero son capaces de decir, no, por encima de todo esto está mi pasión de arbitrar, por encima de todo esto está mi pasión por hacer de eso, de mi pasión, de mi vocación, mi profesión, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, para mí es una profesión súper respetada y me gustaría, pues no sé, algún día estar en una formación de árbitros y decir, oye, tenéis todo mi respeto porque estáis aquí en un aula sabiendo que os van a dar en cualquier partido, en cualquier momento y pese a todo, seguís adelante. Así que respeto máximo para ellos. Bueno, Fer, nos hemos comido un poco ahí el tiempo también con el banquillo, pero creo que merecía la pena, que al final, pues fíjate, todas las declaraciones de Mbappé también han desembocado un poco en todo lo que rodea a esto, ¿no? Y en cómo las personas y la prensa, pues en muchos momentos no sabe el daño que puede hacer, porque fíjate, al final Mbappé pues, ha demostrado tener una cabeza muy bien amueblada, muy bien asentada, está rodeado de personas que le aconsejan bien, pero esto le ocurre a otro jugador bueno, le pueden crear pues una situación a lo mejor irreversible o que suponga una enfermedad mental. Hasta ese punto que creo que mucha gente no es consciente y creo que también sería muy interesante durante los partidos, o sea, que es pues uno de los momentos que más personas hay frente a un televisor. Creo que sería muy interesante meter publicidad. Claro que, por supuesto que necesitamos patrocinadores, necesitamos coches, necesitamos aseguradoras, necesitamos grandes marcas ahí, pero creo que estas grandes marcas también pues, están vinculadas a RSC, a responsabilidad social, y creo que en muchas de estas acciones publicitarias, cuando saben que tienen a tantos millones de personas frente al televisor, deberían de lanzar este tipo de mensajes también, ¿no? O sea, yo no quiero dar ideas, pero ya me imagino a la marca de coches diciendo, hoy no vamos a hablar de coches, tenemos algo más importante de lo que hablar. O sea, yo creo que esa marca, o sea, subiría y todos iríamos a la página a ver qué coches tiene por eso. Así que ahí lo dejo para la gente de marketing, ¿no? Que creo que estos mensajes pueden ayudar a que todo suceda en muchos ámbitos. Vamos a abrir la mochila, tío, y a ver qué tenemos hoy para meter ahí. Pues yo, ya que hemos empezado hablando de los niños y de todo lo que es la competitividad y lo que hablabas de la competitividad, yo quiero meter ahí una cosa importante, ¿no? Y es que al final, si el niño es competitivo o no, no importa. Y eso es algo que quiero que entienda la gente. Muchas veces dice que mi hijo es muy competitivo y muchas veces parece que estoy justificando
¿de acuerdo? Y creo que no es lo adecuado, ¿de acuerdo? Si tu hijo es competitivo porque ha aprendido a ser competitivo, está bien, le puede venir muy bien en la vida para muchas cosas y en otras tendrá que aprender a gestionarlo. Pero hay una cosa que tiene que aprender y es que ser competitivo no significa que gane. Significa que, igual que los demás, va a ganar y va a perder. Y significa muchas veces también saber enfrentarse a las derrotas y saber aceptar las derrotas de los demás y, sobre todo, como decía antes, el saber llegar a la persona que gana y, igual que cuando él gana, que le gustaría que lo hiciesen con él, pues llegar a esa persona y felicitarle. Entonces, creo que es importante para todas aquellas personas que son competitivas, no dejarles de que sean competitivas, pero sí enseñarles a que sean buenos competidores, que creo que es la diferencia entre ser competitivo o ser buen competidor. Entonces, yo enfocaría en todas aquellas personas que siempre llevan la etiqueta de no, es que es muy competitivo, ya, pero que sea muy competitivo no significa que no tenga ciertos parámetros culturales que creo que son importantes, como es el respeto, como es la empatía y como es la aceptación de la derrota, ¿no? Entonces, creo que esto es importante que se trabaje con esos niños tan competitivos. Me ha encantado lo que has dicho, Fer. Ser competitivo es saber ganar y saber perder. O sea, eso me ha encantado. Porque, como bien decías, hay mucha gente que pone eso como excusa. ¿Qué le pasa a tu hijo? Nada, está enfadado porque es que es muy competitivo, ¿no? Entonces, algo pasa. O sea, no busques ahí siempre el refugio ni la excusa en que todo. ¿Y por qué no se habla con sus compañeros? Porque es que es muy competitivo y como ha perdido. No te escudes ahí. No te escudes ahí porque me ha encantado eso que has dicho. Ser competitivo es saber ganar, saber perder y saber reconocer a otros que a veces lo hacen mejor que tú, que ese día ha sido el de ellos y para mí eso creo que es muy importante. Así que mensaje buenísimo de Fer para la mochila. Y bueno, yo algo que comentamos siempre y que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando ahora en esta parte final del podcast de Fácilmente, la importancia que tiene, ¿cómo se llama el payaso, Fer, que nos has dicho del estudio? Bobo, bobo. La importancia que tiene que todos, cuando estemos con niños, nos vistamos de payasos, nos pongamos la nariz y nos vistamos de payasos y entendamos que, bueno, yo os lanzaría un ejercicio, ¿no? Estéis en un campo de fútbol, estéis en un polideportivo viendo básquet, voleibol, en una carretera animando a niños que hacen ciclismo, o sea, estéis donde estéis, os animaría a que siempre os pusierais el traje de payaso bobo, y pensaréis que todo lo que vosotros hagáis pues va a estar siendo copiado por un niño que a veces puede ser el que tengas cerca o si has ido solo a ese encuentro, pues hay otros niños que te están observando desde lejos, ¿no? Y se preguntan por qué ese hombre está insultando, por qué ese hombre está gritando, está desprestigiando a alguien y nada pasa, ¿no? Así que creo que todos tenemos una responsabilidad enorme, que divertirse, que querer a tu equipo no tiene nada que ver con faltar al respeto, o sea, nada. Tú puedes ser un apasionado de un escudo, un apasionado de una camiseta y nada tiene que ver con perder el respeto a alguien, con faltar, con insultar, con gritar. Creo que eso es también en lo que se escuda mucha gente, es que yo soy de este equipo y tal. O sea, creo que eso tenemos que canalizarlo. Así que pongámonos todos ese traje cuando tengamos niños alrededor y además de pensar en ese momento, para nosotros pensad también en cómo puede influir a los demás y a los que en un futuro nos representarán en todo, ¿eh? En todo, porque tú al final dices, bueno, pues es que ese niño que te está viendo será médico, será. Y luego cuando vamos a otros lugares que no tienen nada que ver con eso, pues nos molestamos porque esa persona nos ha tratado de una manera o de otra. Es que todo está conectado y todo puede ocurrir en cualquier momento. Bueno, pues nada, nos hemos zampado, si me permitís la expresión, otro fácilmente. Nos lo hemos comido aquí entre los dos y sabiendo que estáis al otro lado, se hace mucho más fácil. Así que súper agradecidos. Espero que os guste todo lo que hemos comentado hoy. Os invitamos, como siempre, a que nos mandéis vuestras preguntas, a que nos sigáis, Fer, en todas las aplicaciones de podcast, también en YouTube, ¿no? En YouTube también, sí, en el canal de Ingeniería de Conducta, ahí tenéis también los programas que los vamos a subir a la vez. Entonces, cuando tengáis el programa ese día en audio, ese mismo día por la tarde lo vais a tener también en YouTube por si queréis verlo. Pues ahí nos podréis ver y lo que os decimos siempre, que aquí estamos para que nos contéis lo que sucede como entrenadores, como padres, como deportistas y entre todos seguro que intentaremos hacer las cosas lo más fácil posible. Hasta la próxima. Cuidaros. Hello world, wake me up to another good morning, time to go.